Yo te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir la palabra de Dios. Señor, te ruego que este mensaje que tú has traído para nosotros llegue, Señor, a los corazones, impacte la vida de las personas que escuchen este mensaje, para que pueda haber ese cambio en sus vidas que tú quieres. Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de ti. Abre el entendimiento de las personas que escuchen este mensaje, te lo pido en el nombre de Jesús. Sin tu ayuda nada podemos hacer, Señor. Hay mucha ceguera espiritual, Padre. Hay mucho mensaje, Señor, mucha palabra, pero hay mucha ceguera que no puede recibir estos mensajes. No puede, Señor. Te rogamos tu misericordia, Señor, para que este mensaje que es tan importante, tan poderoso, pueda llegar a las personas y puedan entrar en el camino o volver al camino, para que tú reines en sus corazones y, Señor, nunca se aparten de ti. Gracias, Señor. Hágase tu voluntad el día de hoy, Señor. Sea tu Espíritu Santo moviéndose aquí. Lo necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy día vamos a hablar entonces en esta serie de Cristo en nosotros, de no traer a memoria cosas pasadas. De no traer a memoria cosas pasadas. Pero antes de entrar en el tema, quiero hacer como una historia, digamos, de cómo debería ser nuestro caminar de un creyente que se acerca a los caminos del Señor. Un creyente que recién comienza o que se está volviendo a los caminos del Señor, que está volviendo a los caminos. Tal vez estuvo apartado, tal vez estaba en pecado y vuelve a los caminos del Señor. Entonces, algo que le ocurre a todo creyente que se acerca a los caminos del Señor, ya sea por primera vez o porque está volviendo después de haberse separado del Señor, es que comienza a leer la Biblia. Comienza a leer la Biblia, la palabra de Dios llega a las personas y somos confrontados. Somos confrontados de nuestra vida que estamos llevando con la verdad que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos confronta y saca a la luz nuestro pecado. Y nos muestra que hemos estado viviendo apartados de Dios. En pecado y apartados de Dios. Creyendo que estábamos haciendo bien, pero no, estábamos por caminos equivocados. No nos estábamos dando cuenta. Pero el Señor comienza a abrir el velo que teníamos en nuestros ojos y comenzamos a darnos cuenta que estábamos equivocados, que estábamos en pecado, que estábamos apartados de Dios, que estábamos en un error. Y lo natural que debería ocurrir ahí es que nosotros, al ser confrontados entre nuestra vida que estamos llevando y la verdad que nos dice que eso está mal, lo natural que debe ocurrir es que nos arrepintamos. Y es así entonces que nosotros comenzamos a tomar decisiones para dejar este otro pecado, y así comenzamos a tomar decisiones en la medida que la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor, Jesús mismo va tocando nuestros corazones y nos va mostrando nuestro pecado. El Espíritu Santo va haciendo su obra de darnos convicción de pecado, nos convence de nuestro pecado y nos vamos arrepintiendo de esto, del otro, vamos dejando atrás actitudes, comportamientos, pensamientos, en fin. Personas, sí, vamos dejando atrás, vamos cortando, dejando, y en la medida que vamos haciendo esto, fíjense bien, el Señor nos está observando, el Padre Santo nos está observando alegre de que nos hemos vuelto a su camino, tal vez por primera vez, o nos estamos reconciliando con Él, pero la Escritura dice que hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Entonces, allí, en ese tiempo de fiesta, los ojos del Señor están sobre esta persona, este creyente, que está dejando atrás comportamientos equivocados, que está cortando con esos pecados, que está respondiendo a los llamados de Jesús de dejar atrás esto, el otro y el otro. Y como el Padre Celestial ve eso, ve que está respondiendo bien, con humildad, que está arrepintiéndose de sus pecados, le concede más gracia, le da gracia adicional y le sigue revelando más áreas de pecados. Entonces ese creyente recibe eso y si responde correctamente al llamado y sigue renunciando a esta y a esta otra área y renuncia a otro pecado, lo que va recibiendo de la palabra de Dios, el Señor sigue dándole más
gracia. Es decir, le va como abriendo la visión para que vea más su condición de pecador en la que estaba. El Señor le comienza a dar más luz en su vida, trae más luz a su vida. Porque nosotros cuando venimos de una vida de pecado, venimos a los caminos del Señor, estamos en tinieblas. Nosotros creemos que estamos en la verdad, pero estamos totalmente engañados. De manera que estoy como que narrando una historia que debería ser en todo creyente que se acerca al Señor. Entonces ese velo que nos impedía ver la verdad va siendo quitado por el Señor y la visión de uno es cada vez más clara. Cada vez más clara en la medida que ese creyente vaya respondiendo a los llamados de Jesús, de dejar esto atrás, de cortar con eso otro, de dejar ese pecado, de cortar con esas malas amistades o esas amistades que no le convienen, no las vemos como malas, pero no nos convienen, cortar con esa pareja, en fin. En la medida que va respondiendo ese creyente, más luz viene hacia él, más gracia del Señor viene hacia él. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo en ese creyente? Ese creyente está haciendo la voluntad de Dios cada vez más y cada vez más está haciendo menos su voluntad. Está renunciando cada vez más a su voluntad para hacer cada vez más la voluntad del Señor. Y así Dios le da cada vez más gracia. Y llega un punto en que el Señor Jesús le dice, entrégame tu corazón. Y ese creyente que ha estado recibiendo gracia, porque ha estado poco a poco respondiendo bien a los llamados de Jesús, ese creyente va a estar preparado para entregar el corazón finalmente al Señor, es decir, entregar totalmente su voluntad. Eso se refiere a entregar el corazón, es entregar totalmente su voluntad al Señor, rendirse a los pies del Señor para hacer su voluntad. Tal vez no lo hubiera podido hacer desde el comienzo, pero sí lo puede hacer después de un proceso de responder correctamente a los llamados de Jesús, de responder con humildad, reconociendo que estaba mal y decidiendo hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí hay dos voluntades que están siendo alineadas. Quiero hablar entonces ahora de las voluntades. Este creyente entró a este caminar haciendo su voluntad personal, pero a medida que fue recibiendo de la palabra de Dios, recibiendo de la gracia del Señor, comenzó a renunciar a su voluntad para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Entonces su voluntad personal se fue alineando con la voluntad de Dios. Fue renunciando a su voluntad personal para cada vez más y más hacer la voluntad de Dios hasta que llega el día más importante, que es cuando tiene que entregar totalmente su voluntad al Señor. Cuando rinde su corazón al Señor, es algo así como que, Señor, ya, ahora dejo de hacer mi voluntad para hacer la tuya totalmente. Es un proceso que usualmente no se hace de golpe, sino es un proceso que puede durar meses, en los cuales este creyente ha ido respondiendo a los llamados de Jesús, a dejar esto, a dejar el otro cada vez más. Y en la medida que tuvo ese corazón dispuesto, subrayo, ese corazón dispuesto para responder correctamente a los llamados de Jesús, ese creyente fue recibiendo más gracia y así pudo llegar al gran día de poder entregar su corazón al Señor, porque ya su corazón había recibido más del Señor para poder tomar esa difícil decisión. Ya estaba más preparado, ya tenía gracia del Señor que le permite tomar una decisión tan importante como renunciar a su voluntad totalmente. Estoy como que narrando lo que debería ser la vida de un creyente. Debería ser así. Realmente el Señor espera esto de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué espera esto de nosotros que respondamos de esa manera? Porque el Señor nos enseña en su palabra que nosotros apartados de Él estamos perdidos. Que Jesús vino a rescatar a una humanidad perdida, a una humanidad que estaba muerta por sus pecados. Y Jesús es la luz, es el Salvador que viene a salvarnos a nosotros que estamos muertos, que estamos en camino al abismo. Y como se presenta el Señor el Salvador, Él espera que nosotros nos agarremos de Él y no nos soltemos de Él. Y que aceptemos todo lo que Él nos ofrece, porque Él nos quiere salvar, porque Él nos ama y nos quiere salvar. Pero es tanto el engaño que tenemos nosotros y la confusión que esto no se da. No se da, lamentablemente. Esto que hemos hablado tan lindo de cómo la voluntad del hombre, en esta narración que le he hecho, está alineada, se está alineando a la voluntad de Dios y le acepta todo.
Esto ocurre en un creyente que reconoce su condición de perdido. Reconoce que está perdido y recibe la ayuda de Dios, recibe el llamado de Dios como algo tan valioso y que le permite salvarse. Recibe el Evangelio, recibe la noticia de Jesús, recibe el llamado de Jesús como algo que llega para salvarlo, porque reconoce su condición en la que se encuentra. Entonces, una persona que rinde su voluntad para hacer la voluntad de Dios poco a poco es porque realmente está valorando lo que el Señor Jesús le está ofreciendo. Es que está valorando el reino de Dios más que su vida pasada. Más que su vida pasada. Y aquí entonces quiero subrayar algo más. Aquí hay un cruce de voluntades. Por un lado está la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salvarnos. La voluntad de Dios es buena para nosotros. Y la voluntad de Dios, además de salvarnos, es que nosotros nos alineemos a su voluntad. Es decir, que renunciemos a nuestra voluntad para hacerla de Él. Y así Él pueda salvarnos. Les voy a repetir. La voluntad de Dios, ¿cuál es? En este caso, un creyente que viene a los caminos del Señor. La voluntad de Dios es salvarnos y para ello que nosotros renunciemos a nuestra voluntad para hacerla de Él. Y así Él pueda salvarnos. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra voluntad? Allí. Y ahí viene el tema. El tema está allí. ¿Cuál es nuestra voluntad? Hay dos caminos. Hacer la voluntad de Dios, es decir, renunciar a nuestra voluntad para ir haciendo la voluntad de Dios como hemos narrado en esta historia. O permanecer haciendo la nuestra. Permanecer haciendo nuestra voluntad. Es decir, no nos alineamos, no nos terminamos de alinear a la voluntad de Dios. No la hacemos en nada o la hacemos en parte, que viene a ser lo mismo. No nos terminamos de alinear a la voluntad de Dios, es decir, permanecemos haciendo nuestra voluntad. Entonces, si es que así fuese, si no nos alineamos a la voluntad de Dios, quiere decir que las dos voluntades no están alineadas, no funciona entonces la historia que hemos narrado. La historia que hemos narrado es que el hombre renunció a su voluntad en la medida que fue llamándolo Jesús para que lo haga, y de tal manera que su voluntad se fue alineando con la voluntad de Dios. Y así llega el tiempo final en que entrega su corazón, y cuando entrega su corazón, ¿qué sucede? Según lo que hemos estado hablando en esta serie, que Cristo entre en el corazón de ese creyente. Ahí comienza su victoria. Que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de ese creyente y allí todo comienza, nace de nuevo a un caminar en victoria. Tremenda victoria. Pero nosotros estamos analizando aquí lo previo a eso, lo anterior. Y que es este cruce, este choque de voluntades que experimenta todo creyente que viene a los caminos del Señor. Todo creyente que viene a los caminos del Señor recibe el Evangelio, recibe palabra de Dios, recibe la verdad y tiene esta confrontación en sí mismo, que es hacer la voluntad de Dios o permanecer haciendo la mía. ¿Será cierto esto o no? ¿Hago esto o no? ¿Hago lo que dice, lo que me están enseñando o no? Todos experimentamos eso. Pero el asunto es que los que vencen aquí son los que finalmente hacen todo, luchan por hacer la voluntad de Dios. Finalmente esos son los que vencen porque esos son los que se alinean. Los que vencen son los que valoran lo que es el reino de Dios, lo que le ofrece Jesús. Jesús nos viene a ofrecer el reino de Dios, la ciudad celestial. Los que valoran la ciudad celestial, los que valoran el reino de Dios, los que valoran lo que Jesús nos viene a ofrecer, la vida eterna, esas personas valoran tanto lo que le ofrece Jesús que le restan valor a su vida pasada. Ese es un tipo de creyente, el que valora tanto lo que le ofrece Jesús, el reino de Dios, la ciudad celestial, la vida eterna, valora tanto, eso es tan importante que resta valor a todo lo que viene atrás, a su vida pasada. Pero está el otro creyente que ha recibido el mismo evangelio, ha recibido la misma palabra de Dios, ha recibido la verdad, se le ha presentado la vida eterna, la ciudad celestial, Jesús llamándolo, pero ese creyente valora mucho su vida pasada. Valora mucho algo de su vida pasada que le resta valor a lo que le está ofreciendo Jesús. Y ahí está el problema.
Ahí está el problema, eso ocurre. Entonces, en esa balanza que hay de los dos, donde está por un lado lo que Jesús le ofrece, la nueva vida que Jesús le ofrece versus su vida pasada, ahí están los corazones de los creyentes. Ahí están los corazones de todos los creyentes. Hay creyentes que toman decisiones correctas y dicen, no, yo voy por lo que dice Jesús. Yo no me pierdo de la vida eterna, no importa lo que tenga que dejar. Y esos creyentes son los que se alinean a la voluntad de Dios y están dispuestos a ir renunciando a todo lo que venga. Pero también están los otros, que tal vez sí deciden renunciar a algunas cosas, pero hay otras en que no están dispuestas a renunciar y lamentablemente se quedan ahí en el camino. ¿Por qué? Porque valoran algo de su vida pasada, valoran algo de lo que han venido haciendo antes. Valoran algo de qué? De su pasado, de tal manera que su voluntad es permanecer en eso todavía, permanecer haciendo eso, algo del pasado. Y esa parte de su voluntad no están dispuestos a rendirla al Señor, no están dispuestos a renunciar a esa parte. ¿Y qué pasa con ese creyente? Lamentablemente este creyente no entra en lo que estamos hablando en esta serie. En esta serie estamos hablando de la gran posición de victoria, el gran camino de victoria que es para un creyente tener a Cristo en su corazón. Pero para tener a Cristo en su corazón se necesita habernos entregado ahora totalmente. La gran victoria para un creyente es reconocer que lo que Jesús le viene a ofrecer, lo que Dios le viene a ofrecer es valioso. La vida eterna es lo más valioso que hay. Y que por eso, por no perderse de eso, porque nadie se quiere perder la vida eterna, el asunto es cuánto lo valora usted. ¿Qué tan valioso es eso? Y ahí, lamentablemente, ahí están todos estos casos, que hay creyentes que no le dan mucha importancia a esto o son incrédulos, hay incredulidad ahí de tal manera que no terminan de responder a los llamamientos de Jesús. No responden correctamente a la invitación de Jesús para entrar en el reino de Dios. Y Jesús nos llama, hace llamamientos para que cortemos con muchas cosas para que podamos entrar en el reino de Dios. Lo primero que Jesús nos llama es a arrepentirnos de nuestros pecados. Jesús nos dice, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces Jesús nos está llamando a arrepentirnos y una y de otra cosa y de cada vez más, para que podamos entrar en el reino de Dios. Esta es la gran lucha, hermanos, hermanas, de toda persona que se acerca a los caminos del Señor. Hago lo que me están diciendo, lo que me están enseñando. Realmente es cierto lo que me están enseñando. Corto con esto que me están diciendo que corte. Es cierto que debo de dejar a esta persona, que debo de cortar con esto, en esta actividad, con esta práctica que a mí me gusta. Es cierto que debo hacer. Entonces es la lucha que todos tenemos. Pero Jesús nos viene a ofrecer el reino de Dios. Jesús le quiere dar la vida eterna a usted y simplemente, ¿cuánto cree usted en eso? Ahí tiene la palabra de Dios. Yo lo invito a usted a que vaya a la palabra de Dios, que la busque la verdad allí en la palabra de Dios. Eso hice yo. Cuando yo fui confrontado de esta manera también hace muchos años, me presentaron la palabra de Dios y me sacudió a mí porque me decía que estaban mal muchas de las cosas que yo estaba haciendo. Yo me manejaba muy bien por mi cuenta, independientemente, y me presentaron a un Dios que me decía, no, haz la voluntad de Dios, y Él te quiere salvar, que está por el camino equivocado. Y yo dije, ¿cómo puede ser que yo esté por un camino equivocado? No, yo no quiero estar por ningún camino equivocado, yo quiero estar alineado con Dios. Para mí eso me sacudió. ¿Cuánto le sacude esto a usted? ¿Qué pasa si yo le digo a usted, en la palabra de Dios dice que el camino que usted está siguiendo hoy día, hermano, hermana, es un camino equivocado? Jesús le está llamando a la puerta de su corazón y le dice, no siga por ese camino. Jesús dice, sígueme a mí, yo soy el único camino. ¿Qué va a hacer con eso usted? Pues eso me dijeron a mí. Y yo a partir de ahí comencé a leer la Biblia porque dije, yo tengo que saber más de esto. Yo no puedo estar en ningún camino equivocado. De ninguna manera. Dije yo no puedo estar en ningún camino equivocado. Yo tengo que estar alineado con lo que Dios quiere porque yo sé que eso es bueno para mí. Pero ¿usted cree en esto? ¿Usted cree que Dios existe, que es real, que le quiere ayudar, que le ama? ¿Pero qué está haciendo usted para estar ahí con Él?
Porque el Señor nos dice a todos los que venimos aquí y comenzamos a escuchar palabra de Dios que estamos por caminos equivocados y que estamos perdidos. Que nos hemos olvidado de Él, lo hemos abandonado a Él y Él nos ama y nos quiere salvar. Entonces estamos hablando de eso, de que el Señor se presenta a nuestra vida y nos dice, ven a mí y yo te quiero salvar, yo te amo y te quiero salvar a ti y a tu familia. Y nosotros escuchamos eso, pero ¿cómo respondemos? Porque el Señor quiere que en el ejercicio de nuestra voluntad decidamos hacerla de Él, porque Él nos quiere ayudar. Entonces ahí están los creyentes allí siendo sacudidos por la palabra de Dios, pero ¿cómo responden? Esa respuesta es la que decide todo. Esa respuesta es la que finalmente el Señor está mirando. Fíjese, hoy día, en este tiempo, yo podría resumir, el plan de Dios para nosotros es, en este tiempo, el Señor hace nuestra voluntad. El Señor ha decidido hacer nuestra voluntad. Eso, nuestra voluntad. Lo que nosotros decidamos, hermano, hermana, para nuestra vida, eso es. Eso es. Pero el Señor nos dice, sí, nos recomienda el camino correcto. Es decir, el Señor nos dice, yo te doy a ti que hagas tu voluntad. Tú decides en tu vida cómo la vas a vivir. Pero el Señor nos dice, pero decide bien. Decide por mí. Decide hacer mi voluntad. Decide renunciar a tu voluntad para hacer la mía, dice. Porque eso es el camino de salvación para ti. Yo te doy a ti que elijas. Elige tu camino, pero yo te recomiendo el mío para que te puedas salvar. Haz mi voluntad, renuncia a tu voluntad para hacer la mía que está ahí en la palabra de Dios, está escrita en la palabra de Dios. Y la otra opción, ¿cuál es? Que usted siga haciendo las cosas como usted cree, a su manera. Pero haciendo eso, usted no va a estar con Dios, usted va a estar apartado de Dios y le espera la condenación eterna. Lamentablemente así es, eso dice la Escritura. Yo estoy seguro que nadie va a querer estar en la segunda posición, pero ahí está nosotros entonces el decidir hacer la voluntad de Dios, renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y allí es donde uno tiene que comenzar a buscar a Dios, que tiene que interesarse en este tema, porque es todo un caminar donde el Señor nos va llamando a través de lo que usted va recibiendo de las Escrituras, a través de lo que va aprendiendo, el Señor le va llamando a que deja esto, hija mía, corta con eso, que no me agrada, no es mi voluntad, deja esa actividad, deja esa práctica, deja esa forma de hablar, deja esos pensamientos que no son correctos. No vuelvas a practicar eso, el Señor nos llama, el Señor nos habla a través de su palabra, a través de los mensajes que usted escucha. ¿Qué va a hacer usted con eso? Otra vez, los dos caminos. ¿Cuál escoge usted? Hacer la voluntad de Dios, entonces significa que desde ya mismo, ya usted debería comenzar a tomar acciones sobre eso. Para dejar eso que el Señor le está pidiendo y que usted ya sabe. Ahora mismo usted ya sabe qué es lo que el Señor le está llamando a usted cambiar, dejar atrás. Ya usted tiene ahí en su mente algunas cosas. Pero ¿qué hace usted con esto? ¿Qué va a hacer usted con esto? ¿Lo va a dejar pasar? Fíjese, hay creyentes que dicen, no, yo sí voy a hacer la voluntad de Dios. No, sí, tiene razón el pastor, yo no quiero alejarme del Señor, yo quiero hacer lo que Él me dice. Pero eso lo dicen con la boca. Pero al poco rato, a las pocas horas, ya están volviendo a hacer lo mismo que antes. Entonces, ellos, ¿qué están haciendo esos creyentes? Se están engañando a sí mismos, porque con la boca dicen sí, pero con sus acciones dicen no. Entonces, finalmente, como a Dios no se le puede engañar, como Él lo sabe todo, entonces allí ese creyente ya le está respondiendo al Señor ya. ¿Qué le está respondiendo ese creyente al Señor? Ese creyente le está diciendo al Señor, yo voy a seguir haciendo mi voluntad. Así lo toma el Señor esto. Entonces así es como nosotros cometemos el error, tremendo error, ¿de qué? De descuidar el regalo más grande que nos está dando el Señor, que es poder enviar a Cristo a nuestros corazones para que nosotros vivamos la nueva vida que Él quiere que vivamos en victoria y podamos recibir todo lo que el reino de Dios tiene para nosotros. Cosas grandes, otra vida, es una vida distinta, pero que no la conocemos o no la conoceremos mientras no tomemos esta decisión. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de temas muy importantes. Y esta historia que yo les he narrado al comienzo, una historia, digamos, de alguien que sí tomó los pasos correctos, recibió esto para bien y decidió hacer la voluntad de Dios,
Esta historia se da muy poco. Hay pocos creyentes que realmente son los que se rinden totalmente a la voluntad de Dios. Pocos creyentes. Pocos creyentes realmente alinean su voluntad a la voluntad de Dios y lamentablemente el Señor no les puede dar esto, ese plan maravilloso de esta vida que Él nos quiere dar a nosotros. ¿Por qué no ocurre esto? ¿Por qué no ocurre esto? Yo encuentro que hay una razón que es la más importante, creo yo, la incredulidad. O sea, muchos creyentes no se alinean, no alinean su voluntad a la voluntad de Dios, es decir, no renuncian a lo que el Señor les está pidiendo porque no creen, porque hay dudas, hay incredulidad. Escuchan la palabra de Dios y dicen, pero ¿por qué no me parece? Ya hay dudas. Entonces permiten otros pensamientos que entren en su mente y finalmente esa persona se queda ahí y se mantiene haciendo su voluntad. ¡Qué terrible! Entonces estaríamos escogiendo el camino equivocado. ¿Se da cuenta? Si la palabra de Dios le dice a usted que usted tiene que dejar esto, que usted tiene que dejar de mentir, por ejemplo, y después de hacer su evaluación usted dice, pero ¿por qué tengo que dejar esto si no me parece que...? Entonces, y sigue practicando lo mismo, entonces usted está rechazando hacer la voluntad de Dios y usted está prefiriendo seguir haciendo su voluntad y con eso se sigue quedando apartado de Dios por el camino equivocado. Entonces, y así, este es un ejemplo de tantas cosas que uno encuentra en las Escrituras acerca de lo que el Señor le llama mandamientos, que nos enseña en la palabra de Dios todo lo que tenemos que hacer, muchas cosas que hacemos mal, muchas prácticas que tenemos que son contrarias a la palabra de Dios, que las hemos venido aceptando por años como buenas, pero estaban mal. Pero ahí está escrito en la Biblia y usted lo tiene en su casa, ahí en la Biblia, para que la abra y ahí está la verdad de Dios, para que usted salga de su error, para que usted salga de ese camino equivocado en el que se encuentra y sepa ahí que hay muchas cosas que usted está practicando y que no le agradan a Dios y que hace que usted esté en el camino equivocado. Pero aquí le llama el Señor y le dice, deja eso y haz mi voluntad. Es decir, la voluntad de Dios es que deje eso, que deje el otro. Entonces la primera razón por la cual los creyentes no se alinean a la voluntad de Dios, no hacen la voluntad de Dios, es porque hay incredulidad, hay dudas. Esas dudas tienen que ser despejadas. ¿Usted cómo se hace para despejar las dudas? Tiene que buscar a Dios, buscarlo a Él. Señor, ayúdame, Señor, porque si esto es cierto, yo lo tengo que dejar. Es cierto lo que dice el pastor, es cierto lo que me están enseñando, que tengo que dejar esto, dejar el otro. Usted tiene que buscar al Señor. Si no cree, hay incredulidad, tiene que despejar esa duda, buscarlo al Señor como yo hice. Yo tenía unas dudas gigantescas, yo dudaba de todo. Pero yo ¿qué hice? Me fui a buscar al Señor, leyendo la Biblia y en oración. Leyendo la Biblia y en oración. Porque en las Escrituras está la verdad y el Señor, como ve su corazón, el Señor ve su corazón y dice, este hijo mío está dudando, pero me está buscando. Entonces yo le voy a revelar la verdad. Y Él, a través de las Escrituras, de alguna manera el Señor le va convenciendo y a través de las enseñanzas que recibe, a través de la lectura de la palabra, el Señor se encarga de darle a usted la verdad y le convence y le despeja esa duda. Pero hay creyentes que se quedan con la duda y ni siquiera buscan al Señor y ni siquiera oran ni piden ayuda, prefieren quedarse con la duda. Y cuando se quedan con la duda, ¿qué hacen? ¿Qué terminan haciendo? Otra vez siguen haciendo su misma voluntad, siguen haciendo la voluntad de ellos. En la duda prevalece, ¿verdad?, seguir haciendo lo mismo, seguir en su vida pasada. Otra de las razones por las cuales creyentes no entran en este camino, no renuncian a su voluntad, es porque no le dedican tiempo a esto, porque esto necesita tiempo. Uno necesita tiempo para evaluarse a sí mismo y ver cómo está haciendo las cosas, qué está haciendo. Uno necesita dedicar tiempo para enfocarse en no volver a prácticas que ya usted ha decidido renunciar. Yo sé que hay muchos creyentes que realmente quieren dejar atrás conductas equivocadas, como que dicen con su boca, yo renuncio a ese comportamiento, pero que como no le dedican tiempo a esto, a meditar en esto, vuelven a las mismas prácticas del pasado. ¿Por qué? Porque se descuidan, porque se requiere tiempo, uno tiene que orar, uno tiene que prepararse para no caer en la siguiente tentación. Jesús dijo que
velen y oren, estén vigilantes y oren para que no caigan en tentación. Pero eso implica tiempo. Entonces estos creyentes lamentablemente no le dedican tiempo a esto que es de suma importancia y lamentablemente les es robado esto y vuelven a caer en las prácticas. Es decir, otra vez los dos caminos. El Señor les dio a escoger, ¿se acuerdan? Los dos caminos, que renunciemos a nuestra voluntad para hacerla de Él o que finalmente sigamos haciendo nuestra voluntad. Pues este creyente que por cuestiones de estar desenfocado en otras cosas, no le dedica tiempo a esto, vuelve a caer en la práctica, en la misma práctica, está decidiendo seguir haciendo su voluntad personal. Es decir, está rechazando lo que el Señor le está ofreciendo. ¿Se acuerda el Señor que Él nos dice? Decide tú, pero decide bien, decide renunciar a tu voluntad para hacer mi voluntad, dice el Señor, y allí te espera la victoria. Pero este creyente, en este caso que estoy dando, porque no le dedica suficiente tiempo, está volviendo a hacer su voluntad personal. Está rechazando lo que le ha ofrecido el Señor. Está rechazando, está apartándose de Dios. Hay muchos creyentes que dicen, me arrepiento. Sí, me arrepiento, te pido perdón por haber estado haciendo esto malo, me arrepiento. Pero como no le dedican tiempo para meterse y ser serios en porque es un compromiso ya con el Señor, y no le dedican tiempo para cumplir su compromiso con el Señor, se descuidan, lamentablemente les es robada esta posición y vuelven a la misma práctica de antes. Fíjese, aquí en esto se necesita que usted se mantenga en oración y con vigilancia, porque esa tentación va a volver. Las tentaciones de hacer cosas de las cuales usted se está arrepintiendo, van a volver. Esas tentaciones van a volver y con más fuerza para hacerlo caer a usted. Pero si usted se mantiene firme en esa decisión que ha tomado, se compromete y lucha todos los días y le pide ayuda, pero si no le dedican tiempo a eso, lamentablemente lo pierden, se descuidan y se alejan de la voluntad del Señor. Entonces estamos revisando aquí por qué un creyente, lamentablemente, no entra en esto que nos quiere dar el Señor, que es poner su Espíritu Santo en nosotros. No entra en esta nueva vida que el Señor nos quiere dar, porque finalmente terminamos haciendo nuestra voluntad personal. Por una o por otra manera terminamos haciendo nuestra voluntad personal. Podemos haber dicho con nuestra boca, sí Señor, yo te entrego mi vida, yo renuncio, yo soy tuyo, soy tuya, pero finalmente si vuelve a usted a practicar lo de antes, usted está negando con sus hechos lo que con su boca está diciendo. Y para el Señor eso es, Señor, yo sigo haciendo mi propia voluntad. Eso es lo que le está diciendo ese creyente al Señor. Yo decido hacer mi voluntad personal. Se aparta de esto, de este tremendo camino que el Señor nos quiere dar. Otra razón por la cual no terminamos de renunciar a nuestra voluntad del todo es porque no estamos de acuerdo. Porque no estamos de acuerdo finalmente en ciertas cosas. Hay ciertas cosas que yo sí estoy dispuesto, digamos, a renunciar, pero hay otras cosas que no estoy de acuerdo. Entonces, lamentablemente, hay algunos casos de algunos creyentes que dicen, no, pero esto, ¿por qué lo tengo que dejar? Esto ha dejado mucho, pero esto, ¿por qué lo tengo que dejar? Entonces, lamentablemente, ahí están permitiendo que un mensaje opuesto entre en ellos y hace que no rindan a cierta parte de su vida, que no le entreguen por completo su corazón al Señor, sino hay una parte que no están dispuestos a dejar, no están dispuestos a cortar a pesar de que el Señor se los está pidiendo. Lamentablemente también hay mucho de todo eso y evidentemente no terminan de rendir por completo su corazón al Señor, porque ese es un requisito para que Cristo entre en nosotros, entre en nuestro corazón. Esto de lo que estamos hablando en esta serie, que es una victoria total y absoluta, y no hay otra victoria, no hay otra posición de victoria total sino esta, el Espíritu Santo en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo, por lo tanto, ahí sí, dándose en nosotros, pero solamente es en aquellos que renuncian a su voluntad, en aquellos que nacen de nuevo, hemos dicho en mensajes pasados, en aquellos que se niegan a sí mismos. Otra razón por la cual sucede esto, que digamos, no terminamos de alinear nuestra voluntad para hacer la de Dios, no terminamos de renunciar a nuestra voluntad para hacer totalmente la del Señor, es cuando miramos atrás. Y de eso trata el mensaje del día de hoy. Es que lamentablemente hay mucho descuido en el creyente que dice una cosa, que realmente quiere hacer algo para el Señor, pero
por diferentes razones, ese creyente vuelve a practicar aquello que dijo que no iba a practicar. Vuelve a caer en lo mismo de antes que le dijo al Señor y se comprometió con el Señor en no volver a hacer. Vuelve a hacerlo y a eso la Escritura le llama mirar atrás. Pero en el pasaje del día de hoy es Isaías 43, 18, que dice así, Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, que no traigamos al presente cosas pasadas, no traigamos a memoria cosas pasadas. Y aquí quiero quedarme unos momentos, porque esto es el centro del mensaje que estamos hablando hoy. Que nosotros cuando leemos este pasaje que dice no traigamos al presente cosas pasadas, usualmente nosotros lo relacionamos con experiencias negativas. Que yo no traiga al presente, pues ese pasado de sufrimiento, ese dolor, ¿verdad? Ese abandono que sufrí, pues ya no lo traigas al presente. Sí, eso sí lo entendemos. Pero realmente el pasaje no dice eso. El pasaje se refiere a todo el pasado, no solamente a las malas experiencias. Incluso las buenas experiencias que haya usted tenido en el pasado, tampoco las traiga al presente. Dice, no traigas al presente, no traigas a memoria cosa pasada. No cosa mala pasada. Ninguna cosa pasada, ni buena ni mala. El Señor lo que quiere hacer de nosotros es que cortemos con el pasado y el pasado ya fue. Y quiere hacer de nosotros nueva vida. Pero un creyente que mira atrás, es un creyente que quiere volver a algo del pasado. Entonces, lamentablemente, se pierde todo lo que el Señor quiere. Quiero completando el versículo, que dice así, no os acordéis de cosas pasadas, Isaías 43, 18, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a la luz. Amén. Entonces el Señor dice que Él quiere hacer cosas nuevas, Él trae cosas nuevas, pero es necesario que no traigas a la memoria cosas pasadas. Es necesario que tú cortes con tu pasado, hermano, hermana, que corte usted con su pasado. Entonces, en estos ejemplos que estamos viendo que estos creyentes no cortan con su pasado, no cortan con su pasado, porque hay algo que todavía los tiene unidos a su pasado, hay algo que los hace mirar atrás, hay algo en lo que no están de acuerdo que deben de soltar de su pasado. Y quiero volver a la explicación que di hace unos momentos, que hay dos tipos de creyentes, o tal vez más tipos, pero los quiero resumir en dos. Cuando nosotros recibimos la verdad del Evangelio, cuando a nosotros nos es presentado Jesús viene y nos dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y allí está la vida eterna, y ahí está el Señor, ¿verdad? En su trono celestial y todo lo que tiene para nosotros. Y el Señor nos dice que ya nosotros no somos del mundo, sino somos del reino, que nosotros tenemos asientos en lugares celestiales. Cosa maravillosa nos viene a ofrecer el Señor. Amén. Pero ahí hay dos tipos de creyentes, porque ahí también está nuestro pasado. Está nuestro pasado, ya sea buenas experiencias, malas experiencias, está nuestro pasado y nos vienen a presentar un futuro. Jesús nos viene a presentar un futuro, una nueva vida. Pero ahí están los dos tipos de creyentes. Aquellos creyentes que valoran lo que Jesús les está ofreciendo y que dicen, esto es inmenso, esto es valiosísimo lo que me está ofreciendo Jesús. Lo que tenga que dejar yo lo dejo porque yo me voy a lo que Jesús me está ofreciendo. Eso es demasiado valioso, el reino de Dios, la vida eterna, estar en el Señor. No, yo dejo todo. Pero hay otros creyentes que valoran tanto su pasado, o hay algo en su pasado que los que tal vez no lo valoren tanto, pero no lo pueden soltar. Tal vez por temor, por alguna razón, están allí afincados, unidos a algo de su pasado que creen que no lo pueden soltar, o no quieren soltarlo, o creen que no lo pueden soltar, que de alguna manera eso hace que resten valor a lo que Jesús les está ofreciendo. Entonces el reino celestial, el reino de Dios, pues resulta que no es tan grande para ese creyente porque hay algo aquí en su pasado que lo es, que es grande, que o es valioso, o es algo que yo creo que no puedo dejar. Creo que no puedo dejar. Entonces ahí lamentablemente ese creyente no va a tomar la decisión de entregar su corazón, entregar y renunciar a su pasado. No va a poder hacerlo. Porque de alguna manera está atornillado a ese pasado. De alguna manera no puede cumplir con Isaías 43, 18. No puede cumplir porque aquí dice el Señor, no traigas al presente cosa pasada, deja y corta con tu pasado que yo traigo
cosa nueva para ti. Traigo la luz para ti. ¿Se da cuenta? Hermano, hermana, este es el tema de que la inmensa mayoría de creyentes están unidos a algo de su pasado que no sueltan y se pierden o se están perdiendo de que Cristo entre en ustedes, de que el Espíritu Santo entre en ustedes. Porque se habla mucho del Espíritu Santo. Se habla mucho del Espíritu Santo, pero hermano, hermana, el Espíritu Santo, la victoria de ustedes, de todos nosotros, es que tengamos al Espíritu Santo en nosotros. No la unción del Espíritu Santo, porque eso la unción es para los demás, es para el servicio a la iglesia, es para bendecir a los demás, pero para nosotros, para que usted esté en victoria, en su interior, usted en paz con el Señor, victoria sobre las pruebas, todo lo que enfrente usted tiene que tener el Espíritu Santo en usted. Y para que lo tenga en usted tiene que haber renunciado, cortado con su pasado, con todo lo que venga atrás. Está ya, simplemente usted se abre a todo lo que el Señor le diga que haga y se abre para hacer la voluntad del Señor totalmente. Allí recién usted entra en el camino de victoria. Allí Cristo viene a morar en usted, porque usted está decidiendo cortar con todo su pasado, cortar con esas emociones que la atan al pasado. Por ejemplo, esos sentimientos de rechazo, esos sentimientos de dolor, esa falta de perdón, todo eso es parte de su vida pasada. Y yo quiero hacer una lista de aquí para que esto lo veamos en lo práctico, lo veamos en el caso práctico. Hay una serie de características de la personalidad del hombre y de la mujer. Yo le voy a dar algunas. Hay personalidades que son dominantes, o sea, personas, hombres o mujeres dominantes, autosuficientes, controladores, prepotentes, celosos, orgullosos. Nadie quiere ser algo de esto seguramente. Que siempre tienen la razón, que les cuesta pedir perdón. Estoy hablando de características de nuestra personalidad, de la personalidad de hombre y de mujer en general. Egoístas, indiferentes, envidiosos, que tienen alta estima de sí mismos, negativos, son diferentes características, pesimistas, tercos, ¿verdad? Dije al comienzo dominantes, autosuficientes, controladores. Mire que hay muchos controladores, controladoras, muchos, los que se ofenden, los que se resienten, los que se sienten rechazados, los que se sienten marginados, los que se sienten víctimas de lo que los demás le hacen. Otro grupo, que son los que les cuesta perdonar. Los que les cuesta perdonar, se enojan, digamos, demasiado, ¿no? Se enojan, son impacientes, reaccionan con ira, son rápidos para airarse, gritan, diferentes personalidades. Fíjese, todas estas características de nuestra personalidad o de la personalidad de hombre y mujer nos trae problemas en nuestras relaciones personales, nos trae problemas en nuestras relaciones con los demás, sin duda. Y quisiéramos cambiarlas, ¿verdad? Todos quisiéramos cambiar esto. Ya sea la que sea que usted tiene aquí. Seguramente que usted tiene una o más de estas. Igual así todos, ¿verdad? Pero no sabemos qué hacer para cambiar. No sabemos qué hacer. Quisiéramos cambiarlas, pero no podemos. El que es celoso, hermano o hermana, pues es celoso. No cambia, no puede cambiar. Quisiera, porque sabe que eso le ocasiona problemas. No puede cambiar. El que se resiente, ¿verdad? Y así, podemos citar todas. El que es controlador o controladora, pues quiere seguir controlando y piensa que las cosas tienen que ser hechas a su manera y no hay otra. Para que estén bien, no hay otra. Tienen que ser a la manera que piensa. Hermano, hermana, ¿qué nos dice el Señor Jesús después de lo que hemos visto ahora? Que nosotros debemos de decidir renunciar a todo. Incluso de alguna de estas que usted ha visto, que tal vez no le parece que estén mal, o las viene practicando, cree que son normales, pues el Señor nos dice que cortemos con nuestro pasado. Que debemos de nosotros no traer al presente cosas pasadas. Es decir, nosotros debemos de saber que el Señor Jesús nos quiere limpiar de todo esto. El Señor Jesús quiere escribir una nueva vida con nosotros a partir de ahora. Y quiere darle a usted, Él sí quiere cambiar, quiere hacer que usted cambie en todo esto, porque nosotros no podemos cambiar, pero Él sí puede cambiarnos. Si usted quiere dejar alguna de estas, o así usted no quiera, el Señor le quiere ayudar, quiere hacer un borrón y cuenta nueva de usted en todo esto.
pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es decidir nosotros renunciar a todo esto, para no traer nuevamente al presente estas cosas, estos comportamientos, estas conductas, no traerlas. Y allí, como le digo, es donde nosotros no hacemos nuestra parte, porque nosotros volvemos a estas prácticas de antes. Tengo otra lista. Otra lista de, digamos, características de nuestra personalidad que nos afectan mucho. Están los depresivos, los que se abaten fácilmente, los que caen en tener baja autoestima, los que tienen problemas de identidad de cualquier índole, ¿verdad? Problemas de identidad sexual, o que tienen problemas con su apariencia, o sea, no se sienten contentos consigo mismos como son, tienen problemas de identidad, inseguridad, los que se sienten inseguros, los que sufren de ansiedad, los que sufren de temor, temen a lo que pueda venir, tienen temor de diferentes situaciones. ¿Cómo se puede tener una vida así? Uno sufre, porque hay cosas que no puede cambiar. Pues el Señor Jesús ha venido al mundo a ofrecernos una vida de abundancia. Él nos quiere limpiar de todo esto, quiere echar fuera, cortar con nuestro pasado para darnos una vida nueva. Pero ¿qué hemos dicho el día de hoy? Que el Señor nos dice, escúchame bien, el Señor nos dice, yo voy a hacer lo que tú quieras. Es decir, Él nos deja eso a nosotros. En este pacto que tenemos ahora, les estoy resumiendo el pacto, digamos, de una forma muy sencilla. Que el Señor nos dice, yo voy a hacer lo que tú quieras, hijo mío, hija mía. Voy a hacer tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de usted? O se alinea a la voluntad de Dios, o sigue haciendo su propia voluntad. Si usted se quiere alinear a la voluntad de Dios, usted tiene que renunciar a todo esto, porque esa es la voluntad de Dios. Usted tiene que decir, yo no vuelvo a aceptar estos pensamientos en mi mente, no los vuelvo a aceptar porque no, esa es la voluntad de Dios. Pero si usted permite que estos pensamientos vuelvan y le da lugar y se queda ahí, usted está rechazando la voluntad de Dios y está volviendo a hacer su voluntad personal. Entonces está rechazando la oferta del Señor. El Señor respeta su voluntad, simplemente. En este pacto de gracia que nos ha dado el Señor nos da un regalo enorme, pero para aquellos que en ejercicio de su propia voluntad deciden renunciar a ella para hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor respeta su voluntad. Y aquella persona que le dice sí al Señor de boca, pero vuelve a traer a las cosas pasadas, sí, decido renunciar a todo, ya no voy a ofenderme, Señor, decido renunciar, voy a luchar contra la falta de perdón, voy a luchar, pero vuelve a tener resentimiento con esa persona, vuelve a dejar de perdonarla y a enojarse y se le pasan días. Entonces, lamentablemente, esa persona está volviendo a su práctica del pasado, está decidiendo hacer su voluntad, está volviendo a su pasado. Entonces, lamentablemente, rechaza lo que el Señor le está ofreciendo. No se está alineando su voluntad a la del Señor. No sé si me explico. Y así, hermano, hermana, hay muchos creyentes que se la pueden pasar años en esta posición. Fíjese, solamente hay una posición de victoria, solamente hay una, que es Cristo en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a renunciar a nuestra voluntad poco a poco, pero vamos haciendo la voluntad del Señor. Esa es nuestra posición de victoria, cuando nosotros decidimos renunciar a todo lo que nos vaya pidiendo el Señor. Dicho de otra manera, cuando nosotros vamos respondiendo a todos los llamados del Señor, uno a uno, respondiendo, Señor, sí, yo dejo esto. ¿Tú quieres que deje esto? Yo lo dejo. ¿Tú quieres que deje el otro? Yo lo dejo. ¿Tú quieres que haga esto? Yo lo hago. Ese creyente realmente valora lo que el Señor tiene para él y ha decidido renunciar a lo que sea por él. Pero el creyente que no hace eso, que vuelve a sus prácticas del pasado por descuido, porque no fue vigilante, porque no creía, porque no le dedicó tiempo a esto, por lo que fuere, lamentablemente se está alejando de la posición de victoria porque está volviendo a hacer su voluntad personal. Y así vivimos, hermano, hermana, años. Así se la pueden pasar.
Jesús dijo, fíjese, en Mateo 5:3, vine al mundo y ofrece, dice así, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a leerlas todas. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Los que lloran, los que están sufriendo hoy en día, Jesús viene y le dice, ya vine yo. Vas a recibir consolación, consolación del Señor nada menos. Él es el que seca todas nuestras lágrimas, hermano, hermana. Él es el Señor. Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. El Señor nos viene a ofrecer un cambio de vida. Donde había llanto, para que haya alegría, un cambio de vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, los que están sufriendo por injusticia, porque el Señor les va a hacer justicia. Amén. Y allí cuántos hay, ¿verdad? ¿Cuántos hay que hoy día están sufriendo de injusticia? Pero el Señor les ofrece hacerles justicia. ¿Pero qué se necesita para eso? Pues lo que hemos venido hablando. Que nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad, porque este es Jesús hablando. Y para que Jesús nos dé esta victoria, Él tiene que estar en nuestro corazón. Entonces, para que nosotros estemos aquí y recibamos esto, nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad del Señor, hacer la voluntad de Él, renunciar a nuestra voluntad, para que Jesús venga a nosotros, su Espíritu Santo en nosotros, y aquí es donde se cumple esto. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es grande lo que nos ofrece aquí Jesús en las bienaventuranzas, pero eso es cuando Él comienza a hacer su voluntad, a tomar el control sobre nuestra vida y dirigirnos por el camino de victoria. Cuando nosotros le entregamos la rienda de nuestra vida y le entregamos nuestro corazón, Él nos comienza a dirigir por el camino de luz. Pero sigo, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús nos llama a tener misericordia por los demás y Él va a ser misericordioso con nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. El Señor nos trae todas estas promesas para todos aquellos que están padeciendo en este momento. Hermano, hermana, pero para ello nosotros tenemos que renunciar a seguir haciendo nuestra voluntad para que todo esto se haga efectivo en nuestra vida. Todo ello. ¿Qué dice Jesús en Juan 10:10? San Juan capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús nos dice a nosotros que estamos padeciendo de muchas cosas, sufrimiento, ¿verdad? No vemos la mano de Dios. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, yo soy la vida. Y he venido a traer vida en abundancia. Entonces, ¿por qué no la vemos, Señor? ¿Por qué no la vemos? Pues estamos hablando de eso el día de hoy. Es porque nosotros, lamentablemente, seguimos mirando atrás y estamos aferrados a algo de nuestro pasado que no queremos soltar. Y esa vida nueva que nos está ofreciendo Jesús no puede darse. Volvemos a lo que decía Isaías 43. Isaías 43, versículo 18. No os acordéis de la cosa pasada, no traigas al presente cosa pasada. Versículo 19, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Hermano, todo esto, todos los ofrecimientos que Jesús nos viene a hacer, toda la vida de victoria, para usted, para nosotros, es aquí cuando nosotros renunciamos a seguir trayendo las cosas pasadas al presente, a seguir volviendo a las prácticas del pasado. De ahí se reduce todo. Por eso es que es tan importante que nosotros no nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos, porque hermano, hermana, la victoria que nos quiere dar el Señor, el camino de victoria, no se logra solamente por asistir a la iglesia, no se logra porque usted esté orando nada más. Qué bueno es orar, qué bueno es asistir a la iglesia, pero no se logra así. Si se da cuenta de qué hemos estado hablando el día de hoy, hemos estado hablando de renunciar. Es un camino de renuncia. Yo le quiero explicar que en nuestro caminar en Cristo hay 3 etapas del camino. 3 etapas. La primera etapa es de llamamiento. Jesús nos llama.
La segunda etapa es Jesús nos discipula. La tercera etapa es Jesús nos envía. La primera etapa Jesús nos llama, después nos discipula y después nos envía. En la primera etapa están la mayoría de los creyentes, que Jesús nos llama, pero ¿nos llama a qué? No a servir, porque eso es la última etapa, ese es cuando nos envía a servir. En la primera es Jesús nos llama ¿a qué? A dejar nuestro pecado, a dejar nuestra vida pasada, a renunciar. Todo se trata de renuncia, hermano. En la primera etapa es de renunciar, de dejar, de cortar con nuestro pasado, todo es eso. Una vez que un creyente hace eso, esa etapa ¿con qué termina? Cuando usted le entrega el corazón al Señor. Y ahí comienza la siguiente etapa, que es la de discipulado. Recién un creyente, para que sea discípulo, para que comience a ser discípulo, tiene que haber entregado su corazón al Señor, tiene que haber nacido de nuevo. Porque eso lo dice Lucas 9:23. El que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, tiene que haberse negado a sí mismo. Tomar su cruz cada día y de recién me puede seguir. En esta primera etapa están la mayoría de creyentes, yo me estoy refiriendo a esta primera etapa. Entonces, en esta primera etapa, Jesús nos llama a arrepentirnos, a renunciar, a renunciar, a renunciar y a renunciar. Entonces, el centro de lo que tiene que hacer un creyente en este tiempo, que es renunciar y luchar para no mirar atrás en eso que ya renunció. Repito, es renunciar a esto, renunciar al otro y luchar por no volver a las prácticas del pasado de las cuales usted ya está renunciando. Si se arrepintió de algo, luchar, pelear en oración, en vigilancia, para no volver a esas prácticas. Eso es todo. Mucho cuidado entonces con que hacer otras cosas, mucho cuidado con hacer otras cosas, pues no caiga usted en trampas del enemigo. El enemigo busca que el creyente esté haciendo ¿qué? El enemigo lo empuja al creyente a que se la pase escuchando prédicas, escuchando mensajes y orando y ayunando a veces, pero no renunciando ni rindiendo. Cuando de eso nos está llamando el Señor Jesús. Entonces el centro de esta primera parte para nosotros, para todo creyente, que es la renuncia. Y la oración es para que nos ayude a que eso que estamos renunciando lo podamos lograr. Pero hay creyentes que se la pasan orando o escuchando mensajes y no renuncian. No toman decisiones, entonces están bajo un engaño. Es un engaño del diablo que los tiene desenfocados en otras cosas, pero no en el centro. Lamentablemente, así es como estos creyentes no logran rendir su voluntad al Señor. Están desenfocados y lamentablemente caen en no hacer la voluntad del Señor. Siguen haciendo su voluntad personal. Siguen haciendo su voluntad porque siguen cayendo en los mismos pecados que antes. No están dedicando tiempo para hacer la voluntad del Señor. Están buscándolo solamente en oración, pero ¿y dónde está el rendir el corazón? Si cuando uno comienza a buscarlo al Señor en la palabra de Dios, se encuentra con los versículos que he leído. Y aquí dice que no traigas al presente cosa pasada. Entonces, ¿qué hizo cuando leyó eso? ¿Qué hizo cuando lee no mirar atrás? Pero sigue mirando atrás. Entonces, así usted esté orando. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios que le está mostrando en su palabra, usted sigue, lamentablemente, apartada del camino del Señor, no está respondiendo a los llamamientos de Jesús. Y hemos dicho al comienzo de este mensaje que lo que debe hacer un creyente es responder a los llamamientos. Esa es su posición de victoria, está yendo en la forma correcta, respondiendo a los llamamientos del Señor. Amén. Quiero volver entonces a mi pasaje central de este mensaje. Isaías 43:18. ¿Qué dice el Señor? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria cosas antiguas. No dice solamente cosas que sean negativas, experiencias negativas del pasado. No, todo pasado. Sea pasado bonito, pasado desagradable, sea práctica que usted quiera dejar, sea práctica que usted no quiera dejar. No, todo. No traiga al presente cosas pasadas, corte con su pasado. El Señor le quiere que usted muera a usted para que pueda nacer de nuevo a una nueva vida. A la vida que el Señor tiene para usted, porque Él dice que he aquí yo hago cosa nueva,
pronto saldrá a la luz usted. El Señor quiere hacer de usted, hermano, hermana, una nueva vida, una nueva criatura. Esa es la forma. ¿Y cómo lo hace? Cuando usted toma la decisión de renunciar a todo por el Señor, va a ir en ese camino. Llega un momento que el Señor le va a pedir su corazón, que le entregue toda su vida, y usted cuando lo haga, ahí recién viene el Señor Jesús a su corazón. Cristo entra en usted. Por lo tanto, el Espíritu Santo entra en usted. Usted nace a una nueva vida. Esa es la nueva vida que dice aquí el profeta. El Señor a través del profeta. He aquí, cosa nueva hago. Amén. Esta es la posición de victoria donde todo creyente tiene que estar. Un creyente que tiene a Cristo, hermano, hermana, todo comienza a cambiar. Porque Jesús les borra todo ese pasado, todas esas conductas del pasado que hemos leído, todas esas características de nuestra personalidad, las va limpiando. El Señor Jesús las va borrando, las va sacando y va poniendo los frutos del Espíritu en ese creyente, y ese creyente que era impaciente, ahora es paciente. Ese creyente que era temeroso, ahora es valiente. Ese creyente que era inseguro, ahora tiene fe. Ahora está seguro en la roca. ¿Por qué? No por él. Nosotros nada podemos hacer, sino es por Cristo en nuestro corazón, por su Espíritu Santo obrando en nosotros ese cambio. De tal manera que esa es la razón por la cual un creyente que tiene años en la iglesia y no está así, no está en este camino de victoria, es por lo que hemos estado hablando. Es porque, lamentablemente, Cristo no está en su corazón. Por todo este tema que hemos hablado de que sigue haciendo su voluntad personal. De manera que una cosa es Cristo en nosotros. ¿Y cómo es la vida de un creyente que no tiene a Cristo en su corazón? Pues lamentablemente no está en victoria, porque la victoria está en Cristo. Lo mismo la dice la Escritura, en Cristo, es decir, cuando Cristo está en nosotros. Todos esos versículos que usted lea que dice en Cristo, se refieren a esta posición. Se refiere que Cristo está en nosotros. En Cristo, dice la Escritura, somos más que vencedores. Pero sin Cristo, si Cristo no está en mi corazón, pues no hay victoria. Lamentablemente estamos en las manos del enemigo. Y por eso es que está pasando lo que está pasando en su vida. No hay victoria. Entonces la victoria depende de nosotros. De que nosotros decidamos renunciar a nuestra voluntad en todo, en lo pequeño, en lo que le está pidiendo el Señor. El Señor comienza con cosas pequeñas. Eso pequeño, que usted decide dejar esa crítica, pero al día siguiente vuelve a criticar. Usted le dice, Señor, ya no voy a mirar la paja en el ojo ajeno, y al día siguiente está mirando la paja en el ojo ajeno. ¿Se da cuenta? Entonces volvemos a caer en nuestra voluntad y caer en nuestra voluntad. Eso es, lamentablemente, nos estamos apartando de este camino de victoria. Fíjese, el Espíritu Santo, como su nombre lo indica, es santo. Y no puede entrar en un corazón que está con pecado todavía. No puede estar en un corazón que decide hacer su voluntad personal. No, sino es en un corazón rendido. En una vasija rendida. Lo que el Señor está buscando son corazones rendidos, vasijas rendidas. Dispuestas totalmente. ¿Para qué? Para que Él entre y Él haga como Él quiera. Amén. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, vamos en la dirección opuesta. Ahí tiene que estar nuestra lucha. No pierda usted el tiempo, no se deje engañar por el enemigo que lo está desenfocando aquí o allá. Nuestro enfoque debe ser en tomar decisiones, en renunciar, rendir. Allí debe estar. Esa es la primera etapa. Para que recién podamos entrar en la segunda, que es cuando uno nace de nuevo, cuando uno entrega su corazón. No caigamos en el desenfoque. Señor, yo te doy las gracias, Padre. Yo te doy las gracias por el plan de salvación para nosotros. Yo te doy las gracias, Señor, porque tu plan es completo, Señor. Tu plan es completo. Tú nos ayudas en todo. Tú vienes a darnos una nueva vida en Cristo. Y has prometido dejar atrás todo nuestro pasado, limpiarnos de todo nuestro pasado. Todo nuestro pasado, qué cosa tremenda. Y cosa nueva haces, vida nueva en nosotros. Vida nueva conforme a Cristo. Vida nueva con los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Ya no con ese pasado, esas experiencias, esas emociones de dolor, ya no. Ya no rechazo, no. Ahora amor, misericordia a los demás. Eso lo hace el Señor, solamente lo puede hacer el Señor. El Señor es el que quita el rechazo y pone misericordia hacia la otra parte. El Señor es el que quita el ofendernos
y nos pone el perdón. Él lo hace todo, pero ¿qué necesita de parte nuestra? Esa disposición nuestra para decidir renunciar a todo ello y no volver a esas prácticas, luchar cada día por no volver, un compromiso serio con el Señor, tomar en serio esto. Nada más, Él lo hace todo. Yo te doy las gracias, Señor, por ese plan maravilloso, total para nosotros. Y yo te pido perdón, Señor, por nuestros errores, Señor. Porque ¿cómo es posible, Señor, que dejemos pasar este plan tan maravilloso que es Cristo en nosotros? Oh, Señor, yo te pido misericordia para todos los que están aquí, Señor. Y yo le pido que abra su corazón, hermano, hermana, porque el Señor está aquí y el Señor le quiere dar una nueva oportunidad a usted. El Señor es misericordioso y está aquí por los pecadores. El Señor Jesús vino por los pecadores, ha venido a salvarlo a usted y a mí. El Señor no vino por los justos. Si aquí hay algún justo, bueno, qué bien por usted, pero el Señor ahora está enfocado, no en usted, justo, está enfocado en los pecadores, en esa persona que ahora dice, ¿cómo le he fallado al Señor? Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que vuelva a caer en estas prácticas una y otra vez, prácticas del pasado? Perdóname, Señor, en usted están puestos los ojos del Señor ahora porque le quiere sacar de esa posición. Abra su corazón, sea sincero con el Señor. Dígale, mira, Señor, cómo estoy perdido, hasta estoy enfocado en otras cosas, en lugar de enfocarme en que no debo seguir con estas prácticas. Y si usted no puede no puede tomar decisiones de arrepentimiento, ya lo hemos dicho, usted tiene que enfocarse en clamar para que usted sea liberado, usted necesita ser liberado. Pero ahí está el Señor, el que le liberta, aquí está el que le liberta, aquí está el Señor que puede romper esas cadenas que usted tiene que le impiden que Cristo esté en usted. Aquí tiene que estar enfocado usted. Y yo te doy las gracias, Señor, por toda esta claridad que has traído a nosotros, Padre, a esta casa de oración. Yo te doy gracias, Señor. Yo te ruego que este mensaje pueda ser recibido por la persona que necesita esto para que se enfoque y haga lo que tiene que hacer allí y no sea desenfocado en otras cosas y siga, aunque el Espíritu Santo venga y sea el Rey de nuestra vida y así el enemigo va a estar afuera, no más teniendo control sobre nuestra vida. El Señor quiere darle libertad a usted total. Para eso vino Jesús. Él ha venido a dar libertad a los cautivos. Gracias, Señor. Esta palabra llegue, Señor, allí donde tiene que llegar, en el nombre de Jesús. Ahora usted, finalmente quiero que usted me acompañe en oración. Acompáñeme en oración. Señor, dígale, yo te abro mi corazón, Señor. Dígale usted, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Yo le aseguro que aquí está el Señor escuchando su oración. Dígale, Señor, yo te abro mi corazón. Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que te he fallado una y otra vez. Yo reconozco, dígale usted al Señor, reconozco que yo te digo sí y después hago no. Yo te digo, te ofrezco esto, que no voy a volver a criticar, a ver la paja en el ojo ajeno y lo vuelvo a hacer, Señor. Una y otra vez, Señor. Me presento delante de ti, dígale, Señor. Aquí está, Señor. Soy un conjunto de errores, Señor, dígale. Lo único que hago es ofrecerte cosas que no te cumplo, Señor. Señor, no puedo, dígale, no puedo, Señor. No puedo solo. No puedo sola. Señor, te necesito urgente, Señor. Urgente, Padre, urgente tu ayuda, Padre. No puedo, dígale, no puedo. Señor, he intentado una y otra vez y no puedo, Señor, te necesito, Señor. Señor, yo te ruego, te suplico, dígale, no puedo continuar así, Señor. Yo sé, Señor, que esta es la vida que yo debo llevar. Yo sé que yo te debo seguir. No puedo, Señor, no puedo. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, dígale. Ten piedad de mí, Señor, pecador. Yo, pecador, dígale. Señor, yo te ruego, dígale. Rompe mis cadenas, Señor. Trae esa luz a mi vida, Señor, que yo solamente veo oscuridad, no te veo, Señor. Ten misericordia de mí, te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesitamos, Señor. Dígale, te necesito, Jesús. Rompe, Señor, estas ataduras. Rompe estas cadenas que me unen con esos pecados, con esa vida pasada, Señor.
Ayúdame, Señor. Yo quiero comenzar esa nueva vida que tienes para mí. Yo quiero esa vida que tienes para mí, Señor. Yo quiero que Jesús venga a mi corazón y que Él dirija mi vida y que me lleve por ese camino, que me dé sus frutos, los frutos del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Te necesito, urgente, Señor, urgente. No doy más, Señor. Dígale, no. Ni un día más así, Señor, en las manos del enemigo. Ni un día más, Señor. Ten misericordia, ten piedad de mí, Señor. Aquí estoy, Señor, buscándote, Señor, buscando tu ayuda, Señor. Necesito que entres ahora en mi vida, Señor. Yo te ruego, Señor. Yo me reconozco como pecador. Me reconozco una y otra vez como pecador y perdóname por tantas veces que te he fallado, Señor. Tantas veces que he ignorado tus mensajes. Tantas veces, Señor, que he ignorado tus advertencias. Tantas veces, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por mí, Señor. Tú sí que has sido bueno conmigo. Ten misericordia de mí, Señor. Y dame una oportunidad más, Señor. Dame una oportunidad más, Señor. Una oportunidad más, Señor. Gracias, Señor. Te necesito, Señor. Yo quiero esa vida que tienes para mí, Señor. Yo quiero esa vida, Señor. Yo quiero nacer de nuevo y que me disipules, que me conviertas en un discípulo tuyo, que hagas tu voluntad en mi vida y yo te quiero servir, Señor. Pero recién estoy aquí, Señor. Mira cuánto tiempo llevo aquí. Perdóname, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Yo te ruego, Señor Dios Todopoderoso, una oportunidad, Señor, para todos nosotros. Te necesitamos, mi Rey. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás acá escuchando estas oraciones. Tú estás aquí y tú has escuchado la oración de esta persona. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y yo sé que tú nos vas a ayudar, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Amén y amén. Siga usted buscándola, Señor, todos los días, de mañana, de tarde, de noche. No cese, no se canse, porque hay algo grande para usted. Si no lo tiene hasta ahora, hay algo grande y maravilloso. Dele las gracias al Señor porque Él es bueno, Él está aquí escuchándole y Él siempre está cerca de usted. Búsquelo, búsquelo y búsquelo, así con un corazón que le necesita a Él. Y dice la Escritura que Él no se resiste a un corazón contrito y humillado. Es decir, Él va a responder. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta aquí este mensaje, hermano, hermana. Ya habló el Señor. Simplemente nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Dios le bendiga. Nos vemos en la siguiente reunión. Amén.